mi nombre es Ángel Antonio Ardila Castro, soy estudiante del Instituto Técnico Industrial de grado 11.1. Hoy vengo a hablarles sobre el realismo filosófico. ¿Qué es el realismo filosófico? En la filosofía moderna, el término realismo se aplica a la doctrina que manifiesta que los objetos comunes o percibidos por los sentidos, por ejemplo como mesas, sillas, teléfonos, lápices, etc., tienen una existencia independiente del propio ser percibido. En el sentido, es lo opuesto al idealismo filosófico como Immanuel Kant, por ejemplo. El realismo permite identificar a la manera de contar, presentar, considerar o percibir lo que ocurre tal como sucede. A raíz de esto, se puede decir que las posturas realistas tienen la particularidad de evitar exageraciones, son narradas por los acontecimientos concretos. Desde las expectativas de la filosofía moderna del realismo, constituye un saber basado en la idea de los objetos que pueden percibirse a través de los sentidos. Poseen una existencia que resulta independiente respecto a ellos mismos. Pero entonces, ¿qué es el idealismo? Es de las familias teóricas filosóficas que afirman la primicia de las ideas o incluso existencias independientes. Un sinónimo es el materialismo, y el materialismo rechaza el idealismo. El idealismo es precisamente antagónico al realismo, pues hay filósofos idealistas que postulan una existencia de objetos o abstractos independientes del observador. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, ¿qué diferencia hay entre idealismo y realismo? Con el fin de que seamos capaces de diferenciar entre el idealismo y el realismo, primero debemos conocer el significado de los dos conceptos. Primero, el idealismo es cuando el ser humano se inclina por ver las cosas de una manera ideal o perfecta. Segundo, el realismo, por otra parte, tiende hacia una vista más pragmática y real a una situación. Se pueden en términos simples considerarse desde diferentes perspectivas, pero el idealismo se encuentra en lo que podría ser y el realismo se encuentra en lo que realmente es. A continuación les voy a mostrar unos pocos representantes del irrealismo. Aristóteles nació en 384 a.C. en Estagira, murió en la isla de Eubea en el 322. Más catalogado por las obras de La Ética Amoníaco y La Gran Ética y La Ética Eudemo. Él decía que a través de los sentidos logramos el conocimiento, ya que al observar lo que sucede en el entorno llegamos al conocimiento de... Por otra parte, tenemos a Santo Tomás de Aquino. Nació más o menos en 1224 y murió el 7 de mayo de 1274. Él decía que el pensamiento es una nueva valoración del saber natural frente al conocimiento de la fe. También dice que lo primero en la vida que conocemos es la esencia de los objetos materiales que conforman el objeto propio de nuestro entendimiento. Bueno, por otra parte, tenemos a Pedro Alberto. Nació en Bretaña de 1079, murió más o menos en 1142. Sus obras más destacadas fueron La Lógica, las glosas del Porfirio, etc. Él decía que el pensamiento de la verdad, en la cual anuncia la investigación, se prende al estímulo de la duda por medio de la investigación que se lleva al conocimiento de la verdad. Por otro lado, él dice que el verdadero conocimiento de las cosas que nos proporcionan son los sentidos y la imaginación. Teniendo en cuenta, tenemos tres clases de realismo. Primero, realismo inmediato. Toda la tentativa supera la oposición en el realismo y el idealismo está condenada al fracaso. Nos queda el interrogante de si no podríamos llegar al realismo partiendo del idealismo. Toda la cuestión consiste en saber si podemos encontrar el ser partiendo del pensamiento. No hay duda de que es posible, pero hallaremos el ser ideal del idealismo. Realismo crítico es una de las posturas filosóficas que sostiene que la realidad, si bien existe y es independiente de nosotros, no puede ser conocida a manera absoluta, sino que nuestro conocimiento de ella es y solo breve del aproximado. Además, nos sostiene que no es posible la certeza de la seguridad
se establece una crítica sobre el acontecimiento humano. Primera y última, realismo e idealismo. El realismo idealista admite que buen número de objetos no existen más que el pensamiento. En algunas cosas, lo que conocemos existen en sí, independientemente de nuestro conocimiento, de nuestro pensamiento, de toda la actividad de nuestro espíritu. Pero ¿qué tenemos aquí? Aquí en vivo tenemos una televidente interesada en el tema que nos hace la siguiente pregunta: ¿cuál es el factor determinante del conocimiento humano? ¿Es el objeto o el sujeto? Muy interesante su pregunta, doña Rosa María. Teniendo en cuenta, partiendo del pensamiento filosófico de los filósofos ya vistos y las clases de realismos que para la filosofía existen, el factor determinante del conocimiento humano podríamos tomarlo desde la referencia bien sea del objeto, sabiendo que es decisivo entre los dos miembros de la relación cognitiva, tomando como una idea que la relación cognitiva es el proceso del conocimiento hacia la verdad. Por tanto, el objeto determina al sujeto. Este ha de regirse por aquel sujeto tomó sobre sí en cierto modo las propiedades del objeto, hace frente como algo acabado, algo definido a la conciencia cognoscente. Es la idea central del objetivismo. El centro de la gravedad del conocimiento reside en el objeto. Los objetos son algo dado, algo que presenta una estructura que los reconstruía por la conciencia cognoscente. Para el objetivismo, el centro de la gravedad es el conocimiento desde el objeto, el reino objetivo de las ideas, o esencia, es, por decirlo de alguna forma, fundamental sobre lo que descansa el edificio del conocimiento. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a la señora Rosa María por su pregunta y a los demás televidentes por estar en vivo en nuestra señal. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.